tal mis hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gusto estar nuevamente un viernes recibiendo, viernes de noche, ya sábado para nosotros, recibiendo este día santo y también pudiendo abrir la palabra de Dios con esta guía de estudio titulada Grandes Movimientos de Reforma, que abarca el segundo trimestre de este año, que con tanto esfuerzo un grupo de hermanos se dedican a traducir, a poder diseñar el folleto, para que todos nosotros podamos tener este material para estudiar cada día y reunirnos viernes, sábado, para poder conversar e intercambiar ideas de todo lo que vamos leyendo, ¿no es cierto? Así que bueno, bienvenidos. Esta semana ha sido un poco atípica, nos estamos viendo casi todos los días porque ustedes saben que durante esta semana de Panes sin Levadura hemos tenido una serie de transmisiones, empezando el viernes pasado justamente. Es por eso que tiempo de reunión se ha retrasado 2 horas, tanto el viernes pasado como hoy, para que a las 9:30 podamos continuar con esta semana de Panes sin Levadura, donde estamos conociendo un poco más sobre el carácter de Dios. 9 días en total, 9 temas, así que están invitados a quedarse luego de tiempo de reunión. Ahora acá en Argentina son las 7, nosotros estaremos terminando a las 8 más o menos, y 9:30 nos volvemos a encontrar para poder seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Y hoy, como cada viernes, me acompañan el hermano Daniel Benjar, Carlos Hernández, Jonathan Falcón. Así que voy a tener una palabra de oración, les pido que me acompañen en reverencia para poder comenzar con esta reunión de culto. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos porque nos permites estar aquí, reunidos a través de estos medios, nos das estas facilidades en tiempos quizá de dificultades, donde tu pueblo pareciera ser poco, Padre, pero sabemos que tienes 7.000 que aún no han doblado sus rodillas, y eso a veces hace que estemos separados geográficamente, pero te agradecemos porque tenemos estos medios para poder estar juntos, unidos, unánimes, buscando tu presencia, buscando tu bendición y también tu sabiduría. Y te rogamos que Cristo pueda estar en cada uno de nosotros, abriendo nuestros ojos espirituales para poder comprender todas tus verdades. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, tengo un grupo de hermanos fantástico que cada viernes nos deleitan con el repaso de esta escuela sabática, y hoy le toca empezar a nuestro hermano Jonathan Falcón de Puerto Rico, que él ahora no está en Puerto Rico, está en Estados Unidos junto con Carlos, también disfrutando de toda esta semana de fiesta junto a otros hermanos, así que con otra decoración, con otro paisaje también muy hermoso, vamos a saludar a Jonathan y bueno, el tiempo es todo tuyo, hermano. Feliz sábado, familia de Tiempo de Reunión. Estamos muy contentos de estar juntamente con ustedes, como de costumbre, compartiendo la palabra de Dios. Hoy lo haremos comenzando el repaso de nuestra lección número 4 de este trimestre, titulada, déjame buscarla aquí, El llamado de Abraham y la herencia. Así que, ¿verdad?, pido de manera especial que me acompañen en este repaso a fin de comprender lo que Dios tiene para decirnos. Y la primera pregunta, ¿verdad?, de nuestra lección dice: ¿en qué forma más definida se renovó a Abraham la promesa original de una patria? ¿Verdad? Y si buscamos en Génesis, capítulo 13, y versículos 14 y 15, vamos a ver la renovación de esta promesa a Abraham. Y dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente, y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Así que se le promete a Abraham
la herencia de toda la tierra, ¿verdad? Y se hizo referencia a toda la tierra, ¿verdad? Que era visible. Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y hay una comparación, ¿verdad? La pregunta número 2 nos dice, ¿qué otra comparación se usó para indicar el número de su descendencia? Y en el texto 16 tenemos que dice, y haré tu simiente como el polvo de la tierra. Que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Y yo no conozco a nadie que tenga la posibilidad de saber cuántas partículas de polvo existen en la tierra. Por lo tanto, el principio que está diciendo Dios a través de esta renovación del pacto es que la descendencia de Abraham era innumerable, incontable, ¿verdad? No se puede sumar, no se puede contar. Y sigue diciendo, ¿verdad? Tenemos la tercera pregunta. ¿Qué pacto hizo el Señor después con Abraham? A través de Génesis 17:7. ¿Cuál fue ese pacto de Génesis 17:7? Y dice, por alguna razón, la Biblia se me frizó. Ok, dice Génesis, capítulo 17 y verso 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Así que vemos, ¿verdad?, que Dios ahora está nuevamente estableciendo su pacto con Abraham, diciendo que va a ser una alianza perpetua para ser a él por Dios y también a su simiente después de él. Y luego si leemos el texto 8, nos dice que y te daré a ti y a tu simiente después de ti las tierras de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que se hace una promesa de una herencia perpetua, una herencia para siempre. ¿De qué cosa? De la tierra de Canaán. Hace referencia a eso. Sin embargo, nos tenemos cuenta que más adelante, ¿verdad?, en la pregunta 5 nos pregunta que cuánto territorio estaba incluido en la tierra prometida a Abraham y a su descendencia. ¿Verdad? ¿Cuánto era ese territorio que hacía referencia este texto? Y cuando nosotros leemos Romanos capítulo 4, versículo 13, Pablo nos responde la extensión de este territorio. Porque no fue por la ley dada, no fue por la ley, o no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero, no de Canaán solamente, heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y lo que está estableciendo es que, ¿verdad?, evidentemente es por medio de la justicia de la fe o por medio de creer en la promesa que somos herederos de la promesa, o Abraham había de ser heredero de la promesa. Pero dice que iba a heredar el mundo. Por lo tanto, la promesa de Dios no se limitaba exclusivamente a un pedacito de tierra, ¿verdad?, que se podía medir como la tierra de Canaán exclusivamente, sino que era el mundo completamente. A Abraham y a su descendencia se les prometió que serían herederos del mundo para siempre. Así que tenemos esa luz de parte de Dios. La pregunta número 6 nos dice qué es lo que se dice acerca del cumplimiento de esta promesa durante la vida de Abraham, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos dice acerca de esto? Y esto es muy importante e interesante, ¿verdad? Y me parece que es uno de los puntos medulares de esta lección. Y se encuentra en Hechos capítulo 7 y versículos del 2 al 5. Y escuchen bien esto. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Charán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Aquí estamos citando, ¿no?, la promesa de Pablo, la promesa a Abraham. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo un hijo. Y es interesante porque Abraham, a pesar de que Dios le prometió que iba a ser heredero del mundo, Abraham durmió, Abraham murió, Abraham está descansando sin haber visto el cumplimiento total de esta promesa. Y evidentemente sí vio un cumplimiento parcial, ¿verdad? Y cuando digo un cumplimiento parcial, es interesante que cuando nosotros somos herederos, y evidentemente a Abraham se le prometió una herencia de tierra, se le prometió incluso una descendencia numerosa,
Pero dentro de esta promesa de heredar la herencia, tenemos que reconocer que primero hay una herencia de carácter que estaba incluida dentro de la promesa de la herencia de la tierra. ¿Por qué digo esto? Número uno, la Biblia nos señala que la corrupción no puede heredar la incorrupción. Por lo tanto, la promesa dada a Abraham y a su simiente es una promesa que estaba sujeta. O sea, para que Abraham pueda disfrutar perpetuamente la herencia que le fue dada, necesita tener vida eterna para disfrutarla perpetuamente. Es imposible, ¿verdad? Que nosotros podamos recibir una tierra y disfrutarla perpetuamente sin tener una vida que nos permita vivirla perpetuamente. Por lo tanto, la promesa de darle una tierra por heredad perpetua ya incluía dentro de esa misma promesa la herencia de un carácter tal que les permitiera, ¿verdad? Que permitiera que pudiera vivir perpetuamente la tierra que le había sido señalada. Y lo que está diciendo la Escritura es que Abraham durmió, Abraham descansó sin haber visto el cumplimiento de esta promesa. ¿Qué implica esto? Que hasta muerto, ¿verdad? Hasta descansando, el Señor va a resucitarlo, porque el Señor dice la palabra que siempre cumple sus promesas. El que prometió cumple, es fiel y cumplirá su promesa. Por lo tanto, a veces nosotros nos desesperamos porque no vemos que Dios cumple ciertas cosas, ¿no? Y nos desesperamos porque sentimos que tarda el cumplimiento de las promesas de Dios, pero tenemos la confirmación. En el caso de Abraham, el padre de la fe, descansó sin ver totalmente el cumplimiento de esa promesa. De la misma forma, si Dios nos prometió algo, Dios lo ha de cumplir. Y no nos desesperemos, porque si morimos y Dios tiene que resucitarnos para poder cumplir y que veamos el cumplimiento de esa promesa, lo hará como lo hará también con nuestro padre Abraham. Y el versículo 7 nos pregunta, ¿verdad? ¿A quién y por medio de quién fue hecha la promesa principalmente? Cuando vemos Génesis capítulo 12, versículo 7, nos dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Así que se ve Jehová hablando a Abraham y dándole, diciéndole, ¿verdad?, que ibas a recibir esa herencia. La pregunta que yo hago es: ¿quién era? ¿Verdad? ¿Por medio de quién Dios hablaba a los profetas? ¿Por medio de quién Dios hablaba a la humanidad? Evidentemente por medio del Hijo. Y si tenemos, ¿verdad?, y confirmamos con Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16 nos dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 19. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y es interesante porque dice que la promesa fue dada tanto a Abraham como a su simiente, la cual es Cristo. Pero esta promesa fue dada por medio de un mediador. ¿Y quién es el mediador? ¿Verdad? ¿Cuál es ese mediador entre Dios y los hombres? Evidentemente la Biblia lo refiere como a Jesucristo hombre. Así que principalmente la promesa fue dada a Abraham. También se incluye a Cristo dentro de la herencia de esta promesa. Pero evidentemente por mano o por medio, ¿verdad?, de un mediador. Y en este caso el mediador de toda la vida. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la pregunta número 8 nos pregunta que quiénes son los herederos de esta promesa, ¿verdad? Y cuando vemos el versículo 29 de Gálatas capítulo 3 dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa de los herederos. Así que si nosotros somos de Cristo, hemos de heredar de la misma forma que nuestro padre Abraham. O en otras palabras, somos también hijos de Abraham y somos parte de esta gran familia que ha de heredar las promesas que se le dieron a nuestro padre Abraham. Incluso si nosotros vamos al versículo 9 de este mismo capítulo, del capítulo 3 de Gálatas, nos dice: luego los que son de la fe, los tales, son benditos con el creyente Abraham. Aquellos que seamos de la fe, aquellos que creamos en las promesas que nuestro Dios le hizo a nuestro padre Abraham, seremos juntamente con Abraham herederos, bendecidos, ¿verdad?, de las promesas y de la herencia que Dios le prometió a nuestro padre Abraham. Y la última pregunta, que por lo menos me corresponde a mí, es la pregunta número 9, que dice: ¿sobre qué base se determina quiénes son la simiente de Abraham? ¿Verdad? ¿Sobre qué base se determina quiénes son la simiente de Abraham? Tenemos Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y los versículos del 7 al 8. Y dice: ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios,
mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. En otras palabras, lo que está confirmando Pablo a través de la carta a los romanos es que el hecho, ¿sabe? La descendencia a la cual Dios hacía referencia a través de la promesa y el pacto que renovó con Abraham, no era personas que nacieran literalmente de él, ¿verdad? Y cuando digo literalmente me refiero a o sea, que tenemos que tener sangre, ¿verdad? De él. Obviamente tenemos un cumplimiento literal a través de Isaac y los hijos de Isaac, ¿verdad? Y del pueblo de Israel. Pero esta promesa no abarca únicamente, o sea, el verdadero israelita, el verdadero hijo de Abraham, no es aquel que nació de descendencia de Israel, ¿verdad? No es aquel que tiene sangre de Abraham, sino todos los que son de la fe. Los tales son los hijos de Abraham, ¿verdad? No los que lo son en la carne, no los que lo son en sangre literal, ¿verdad? Sino los que son hijos espirituales. ¿Y cómo somos hijos espirituales? Pues evidentemente a través de la fe. Cuando nosotros poseemos la fe de nuestro padre Abraham, nos constituimos como hijos de Dios, como herederos juntamente con nuestro padre Abraham de las promesas de Dios. Gálatas 4:28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Podemos ser también hijos de la promesa como Isaac cuando confiamos en las promesas de Dios. Y Hechos capítulo 3, versículo 25, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que te animo, tú y yo podemos ser también hijos de Abraham. Tú y yo podemos también ser hijos de Dios, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Abraham como un canal, pero sí podemos ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, herederos juntamente con Abraham de las promesas que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y no es por medio de esfuerzo, no es por medio de obras, sino por medio de creer en las promesas que Dios ha dado, creyendo que solo Él puede cumplir lo que prometió. Dios les bendiga mucho y continuamos con el resto de la lección. Muchas gracias, mi hermano. Sé del esfuerzo que tuvieron que hacer esta semana para poder organizarse junto con Carlos y grabar, así que te lo agradezco de corazón. Y la verdad hay mucho para rescatar de todo lo que has dicho. En primer lugar, la promesa que tiene que ver con el amor de Dios, ¿no es cierto? Porque el ser humano, sin merecer absolutamente nada, Dios aún así le promete vida eterna y le promete una herencia, la herencia de una tierra, ¿no es cierto? Y si bien para Abraham era importante y para todos desde la antigüedad, era muy importante tener una descendencia que quede para la posteridad, el amor de Dios se muestra en el hecho de que esa herencia no queda resumida o no queda cerrada en un pueblo como si fuese una cofradía, ¿no es cierto? Que es lo que también intentó hacer el pueblo judío muchas veces, ¿no? De cerrar esas bendiciones y de cerrar esa herencia solamente para ellos, de sentirse un pueblo único y especial, pero sin compartir nada, cuando en realidad la voluntad de Dios era de que por medio de la sangre literal, esa herencia pudiese ser llevada a todo el mundo, ese evangelio, esa simiente, o el conocimiento de esa simiente pudiera ser llevado a todo el mundo, ¿no? Y cuando el pueblo judío se cerró y no quiso hacerlo, ahí es cuando Cristo también dice, ¿no? Que ser hijo de Abraham es serlo por la fe. ¿Por qué fe? Por la fe que tuvo Abraham, por la fe en Cristo. Y después también podemos analizar de qué se trata esa herencia, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo más fácil es entender que la lectura nos está hablando de la tierra de Canaán, ¿no es cierto? De que a Abraham le había sido prometida la tierra de Canaán. Y muchas veces si no tenemos un conocimiento muy profundo de la historia bíblica, nos quedamos con que Abraham vivió en Canaán, pero en realidad nunca llegó a poseer la tierra de Canaán a Abraham. Y se le fue dada también una profecía, ¿no? Que su descendencia iba a ser extranjera y peregrina durante más de 400 años. Y él murió sin ver cumplida esa promesa.
él ni siquiera poseyó la tierra de Canaán. Y si bien esta promesa de Dios, esta herencia, generalmente en la Biblia hay muchas cosas que tienen un doble significado, un doble cumplimiento, ¿no es cierto? Y este también es el caso. Primariamente tenía un cumplimiento de darles la Canaán terrenal, pero aunque así no pudiera ser o que tardara más tiempo de lo previsto, en un sentido pleno y completo, la herencia es la Canaán celestial, que en definitiva después todo lo que es la Nueva Jerusalén y el mundo nuevo transformado también va a ser acá en la tierra, así que geográficamente va a ser el mismo espacio, pero obviamente todo renovado, todo hecho a nuevo, sin pecado, sin corrupción. Y la única forma de que Dios cumpla su promesa, como decía el hermano, es que necesariamente tenga que resucitar a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los que por la fe se tomaron de esa promesa, fueron fieles a Dios y reclaman el cumplimiento, ¿no es cierto? Y qué maravilloso de cuando Abraham se despierte, ¿no es cierto? Y vea que su descendencia de verdad fue como la arena del mar. Abraham, bueno, por sus errores también le tocó sufrir mucho en su vida, tuvo que despedir a su hijo Ismael y, y tuvo que conformarse con quedarse con un hijo, con el hijo de la promesa, cuando quizás él como ser humano se había ilusionado con decir, bueno, voy a tener decenas de hijos acá, los voy a criar yo. Y no fue así, ¿no? Pero con el tiempo Abraham fue entendiendo a Dios, cuál era la voluntad de Dios, y él murió creyendo en la promesa. Él vio el cumplimiento con sus ojos espirituales sin haberlos visto con sus ojos terrenales. Y se puede decir que a partir de Abraham comienza un gran proceso de reforma, ¿no es cierto? Porque Abraham es llamado en un momento clave de la historia donde no había pueblo de Dios organizado. Es como que a partir de Abraham se comienza de cero con el pueblo de Dios. Y él, educando de una forma correcta a su hijo Isaac, eh, tomado de la mano de Dios, ¿no es cierto?, comienza el camino ahora de guiar a un pueblo, ¿no es cierto?, de guiar a una gran familia celestial a través de los tiempos y, y siempre se lo ha recordado, ¿no?, como el padre de la fe. Hasta el día de hoy los judíos siguen hablando, ¿no?, de su padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Y bueno, queda esperar, ¿no es cierto?, a que la historia de este mundo termine para poder conocer a Abraham y poseer la tierra junto con él, ¿no es cierto? Porque la promesa en primer medida fue hecha a él y nosotros somos descendencia de él. Y bueno, es un juego, ¿no? Porque sabemos que nuestro galardón es Cristo, así como lo fue de Abraham, pero también va a ser muy, muy lindo conocer a todos estos personajes bíblicos de los cuales estamos hablando, ¿no es cierto? Como Noé también. Así que bueno, vamos a avanzar con la segunda parte del estudio, así que bueno, hermano Daniel, también te agradezco porque sé que no estás en tu hogar y fue un esfuerzo grande poder hacer el repaso de esta lección, así que muchas gracias y adelante, hermano. Feliz sábado. Hola, buenas noches. Feliz sábado. Es una alegría para mí poder continuar repasando la lección de esta semana y vamos a hacerlo mirando la pregunta número 11 que dice: ¿qué permitió a Abraham pasar toda su vida como extranjero en una tierra que le había sido prometida como una posesión? Y se nos cita a Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Y el versículo dice así: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces la pregunta era, ¿qué era lo que permitió a Abraham pasar toda su vida como extranjero en la tierra que le había sido prometida, ¿no? Es porque Abraham sabía que no era esa la tierra que heredaría en esa condición, que sería esa misma tierra, la prometida, pero que sería una tierra renovada. ¿Por qué? Porque en Génesis se nos dice que la promesa de la tierra fue para la simiente y para Abraham
Y nos dice el versículo para siempre, que esa promesa iba a ser para siempre. Es decir, con la entrega de la promesa de la tierra estaba la promesa también de recibir la vida eterna. Así, Abraham esperaba una tierra cuya ciudad capital tiene calles de oro, y su constructor es Dios. Tenía puestos los ojos en esa tierra y en esa ciudad, la nueva Jerusalén. Eso es lo que le permitió a Abraham vivir de esa forma, como peregrino en la tierra, porque él esperaba una tierra renovada cuya ciudad era la nueva Jerusalén. La pregunta número 12 nos dice, ¿quiénes como hijos de Abraham participarán en el beneficio de esta promesa que recién describimos? La respuesta la tenemos en Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7 y nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Vemos ahí que participarán del beneficio de la promesa de la herencia los que son hijos de Abraham. De eso que esperaba Abraham, la herencia es la vida eterna, ¿no es cierto?, en la tierra nueva con una ciudad capital, la nueva Jerusalén, y aquellos que lo reciban serán los herederos, son los hijos de Abraham, y son aquellos que son de la fe. ¿Quiénes como hijos de Abraham participarán en este beneficio entonces? Todos aquellos que sean de la fe, aquellos que reciban la palabra de Dios y la atesoren en su corazón, que crean en la palabra de Dios y esa palabra los purificará, los limpiará y los emblanquecerá. La pregunta número 13 nos dice, ¿por qué razón la promesa es segura para toda la simiente? Y se nos cita a Romanos capítulo 4 versículo 16. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces la pregunta nos decía, ¿por qué la razón de la promesa es segura? ¿O por qué razón la promesa es segura? La promesa es segura porque es por gracia, porque es un regalo, porque es un don. Y el anticipo de ese regalo nosotros ya lo recibimos en Cristo Jesús. El Padre, al enviar a su Hijo amado al mundo, nos dio un anticipo de esa promesa de vida eterna y nos dio un anticipo de esa tierra prometida. De hecho, cuando Dios envía el Espíritu de Cristo, cuando envía su Espíritu, recibimos las arras de la herencia, ¿no es cierto? El anticipo de esa herencia, lo cual nos dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así vemos que todas esas cosas tienen que ver con la vida eterna, con recibir la tierra renovada, y en la venida de Cristo, en carne y en espíritu, nos testifica de la firme voluntad de Dios de cumplir su promesa. La pregunta número 14 nos dice, ¿qué es inseparable de una fe como la que ejerció Abraham? Y leemos Romanos capítulo 4 versículo 9 que nos dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿qué es inseparable de una fe como la que ejerció Abraham? Lo que es inseparable es de que se nos impute o que se nos cuente la fe por justicia. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es la justicia de Dios, no es cierto? Y si leemos ahí en el contexto, el versículo 9 nos dice esta bienaventuranza. ¿Y cuál es esta bienaventuranza a la que hace referencia el versículo? Hace referencia al perdón de los pecados, parte constituyente del pacto nuevo. Así nosotros empezamos a recibir la justicia de Dios, es decir, su forma de ser, su estilo de vida, su carácter. Recibimos la vida de Cristo cuando nosotros reconocemos que nuestra vida no es buena, que somos pecadores y de que necesitamos el perdón de Dios. Cuando nosotros reconocemos que nuestros caminos son erróneos, recibimos el perdón de Dios y allí empezamos recién allí a recibir la vida de Cristo en nuestro corazón, la vida de Dios que es la justicia de Dios. Así vemos que lo que es inseparable a la fe es la recepción del perdón de Dios y de la justicia de Dios. Así es como somos justificados. La pregunta número 15 nos dice, ¿qué era el Señor para cumplir su promesa hecha a Abraham y su simiente? Y nos dice Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿Qué es lo que hará el Señor para cumplir su promesa? Hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Pregunta número 16. ¿Qué seguridad definitiva tenemos acerca del cumplimiento de la promesa? En Apocalipsis 21:1 nos dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Juan vio
a la nueva Jerusalén descender del cielo, esa ciudad la cual, en la cual Abraham había puesto sus esperanzas, había puesto sus ojos en esa ciudad capital. Y esta ciudad nueva, Juan la ve descender del cielo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos al escuchar el testimonio de Juan. La pregunta número 17 nos dice, ¿cuál será el carácter de los que heredan la tierra? Y se nos cita a Isaías capítulo 60, versículo 21, dice, y tu pueblo todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Nosotros leemos de que son los justos los que heredan la tierra. En Apocalipsis adicionalmente se nos dice que los impíos no entrarán en la ciudad, sino que serán echados al lago de fuego, es decir, sufrirán la segunda muerte. La pregunta número 18 nos dice, ¿cuándo podemos esperar el cumplimiento de la promesa? Y se nos cita a Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 19 que dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Y el 19 nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Nosotros podemos esperar el cumplimiento de la promesa cuando venga la simiente. La simiente es Cristo, y cuando venga por segunda vez, Él habrá recibido la promesa, habrá recibido los reinos de este mundo y vendrá a buscar a los suyos. Después del milenio ocurre la posesión definitiva de la tierra una vez que ésta haya sido purificada. La pregunta número 19 nos dice, ¿para qué es entonces la predicación del triple mensaje de Apocalipsis 14? ¿Qué debe proclamarse como base de la confianza para una participación en la herencia? La predicación es para preparar a un pueblo a estar en pie ante la segunda venida de Cristo. Debe proclamarse la promesa de Dios, que ya cumplió en su Hijo de que nos daría todas las cosas. Debe proclamarse la salvación en el nombre de Jesucristo a todo hombre. Debe proclamarse y advertirse también al mundo de los peligros del vino de Babilonia y del peligro de recibir su sello. Debe proclamarse la salvación por medio de la recepción del sello de Dios en nuestras frentes. Esto basado en la confianza de que la palabra de Dios es segura, de que la salvación es por fe. Así que gracias por escuchar esta presentación, gracias por escuchar este repaso de la lección. Continuamos con la próxima sección y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias, Daniel. Muy claro también lo que nos has comentado, fundamentando más, ¿no es cierto?, esto de la promesa hecha a Abraham, que la vamos a recibir todos aquellos que seamos descendientes de Abraham por la fe. Y acá me gustaría agregar un comentario con respecto a eso, ¿no es cierto?, ampliar, porque hay toda una corriente religiosa hoy en día dentro, y a ver, no es una religión en particular, sino que dentro de todas las religiones siempre hay personas que creen o asumen de que hay que emparentarse a Abraham desde la nacionalidad como para tratar de recibir esa promesa, ¿no? Hay que vestirse como se vestía Abraham, como se vestían los judíos, hay que hablar en hebreo, hay que decir únicamente el nombre de Dios en hebreo, aunque no sepamos ni cómo se pronuncia y que sea un idioma extinto, tenemos que decir Jehová, Yahweh, Yehoshua, Yoshua, o sea, no sabemos ni cómo es, pero cada uno tiene una verdad absoluta de cómo hay que decir las cosas y no hacerlo es un sacrilegio, ¿no es cierto? Es una barbaridad. Y esto es algo completamente errado, ¿no es cierto? Ha sido bien claro el estudio de hoy que únicamente el recibir esa herencia, el ser parte de la simiente de Abraham, de todo, de su descendencia, es simplemente por la fe, por tener la misma fe que tuvo Abraham en Cristo, es recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Y es muy hermosa la descripción que hace Juan, ¿no es cierto?, de esta ciudad, de la herencia, ¿no es cierto?, calles de oro,
todo renovado, sin pecado, sin corrupción, y Él la ve descender del cielo, ¿no? Lo que será ver eso, lo que será ver eso. Pero también está muy claro que se nos da una tarea a nosotros, ¿no es cierto? Que no es, bueno, yo me siento acá y voy a esperar voy a esperar la herencia, ¿no es cierto? Vemos que no es así, sino que se nos habla de una predicación. El triple mensaje angélico es predicar la justicia de Cristo, la fe en Cristo, es recibir el carácter de Cristo, recibir el carácter de Dios, recibirlo nosotros, así como lo recibió Abraham, y poder comunicarlo a otros. Solamente aquellos que posean el verdadero carácter de Dios manifestado a través de Cristo van a poder recibir esa promesa. Como decía Jonathan, nada que tenga corrupción va a poder recibir esa herencia. Y Abraham lo entendió. Abraham tuvo en Cristo a su galardón y se nos pide lo mismo, que nosotros tengamos a Cristo como nuestro galardón, que Él sea nuestro sustituto, ¿no es cierto? Y a través de eso, que eso es el plan de salvación, Dios puede ver a alguien digno de ser salvo y no ese miserable espécimen humano que soy cuando estoy sin Cristo, ¿no es cierto? Así que esa es la invitación que se nos hace a cada uno de nosotros, ¿no? A tener la fe de Jesús, a tener fe en Jesús, a tener el carácter de Jesús, que es el carácter de su Padre, y a hacer la obra de compartir esta verdad con todas las personas que aún no la conocen y que necesitan ser justificados y santificados por la vida de Cristo. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que son las perlas escogidas. Es lo que ha sido escrito sobre este mismo tema, pero por la sierva de Dios, por Ellen G. White, y eso va a estar en las palabras de hermano Carlos Hernández. Así que bueno, bienvenido hermano, gracias también a ti y adelante, el tiempo es tuyo. Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un gozo nuevamente estar compartiendo con cada uno de ustedes en la lección de escuela sabática de los pioneros, ¿verdad? Estamos estudiando ahora la vida de Abraham y a mí me tocó las perlas escogidas, así que voy a comenzar a leerlas porque están muy interesantes y quiero que me dé el tiempo. Así que la primera que quiero compartir, la primera cita se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 105, párrafo 2. Dice así: el llamamiento del cielo le llegó a Abraham por primera vez mientras vivía en Ur de los Caldeos, y obediente se trasladó a Harán. Hasta allí lo acompañó la familia de su padre, pues con su idolatría ella mezclaba la adoración del Dios verdadero. Allí permaneció Abraham hasta la muerte de Taré. Pero después de la muerte de su padre, la voz divina le ordenó proseguir su peregrinación. Aquí se nos muestra cuando Dios llamó a Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y Dios le dijo que saliera de allí, y él salió de allí, pero lo acompañó la familia de su padre. Pero estos estaban contaminados por la idolatría, y entonces pues nuevamente Dios lo mandó a salir, luego de la muerte de su padre, lo mandó a salir de la tierra de Harán para la tierra que él le mostraría, que era la tierra de Canaán. Nos sigue diciendo en Patriarcas y Profetas, página 106, párrafo 1 y 2, dice así: el patriarca había entrado en un país hermoso y bueno, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Deuteronomio 8, 7 y 8. Pero para el adorador de Jehová, una espesa sombra descansaba sobre las arboladas colinas y el fructífero valle. El cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham había alcanzado el blanco de sus esperanzas, pero había encontrado el país ocupado por una raza extraña y dominada por la idolatría. En los bosques había altares consagrados a los dioses falsos y se ofrecían sacrificios humanos en las alturas vecinas. Aunque Abraham se aferraba a la divina promesa, estableció allí su campamento con penosos presentimientos.
Entonces apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Su fe se fortaleció con esta seguridad de que la divina presencia estaba con él y de que no estaba abandonado a merced de los impíos. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Continuando aún como peregrino, pronto se marchó a un lugar cerca de Retel y de nuevo erigió un altar e invocó el nombre del Señor. Así que Abraham le hizo caso al Señor, salió de la tierra de Harán, primero de Ur de los Caldeos, luego sale de Harán hacia Canaán, y cuando llegó a aquella tierra se encontró que estaba poblada por los cananeos, que eran idólatras, eran paganos, y esto pues generó penosos presentimientos en Abraham. Vislumbró una vida de posiblemente problemas, angustias, no necesariamente la vida de paz que él se había estado imaginando. Sin embargo, Dios conocía lo que estaba sintiendo Abraham y Dios se le apareció y le habló nuevamente para decirle que esa tierra se la daría. Y la fe de Abraham fue fortalecida por la palabra de Dios. Y esto nos habla a nosotros, ¿verdad?, de la confianza que tenemos que tener en la palabra de Dios. Aunque las circunstancias se vean distintas a lo que el Señor nos prometió, aunque de primera instancia no veamos cómo se puede cumplir la palabra del Señor, si el Señor lo dijo, Él lo hará. Y si hay un así dice Jehová, a ese así dice Jehová debemos aferrarnos firmemente. Así que Abraham decidió vivir una vida devocional, aferrarse a las promesas de Dios y constantemente buscar el rostro de Dios en oración, día y noche, o día y tarde. Leemos en Patriarca y Profeta, página 107, párrafo 1. Abraham continuó su viaje hacia el sur, y otra vez fue probada su fe. El cielo retuvo la lluvia, los arroyos cesaron de correr por los valles y se marchitó la hierba de las llanuras. Los ganados no encontraban pastos y el hambre amenazaba todo el campamento. ¿No pondría ahora el patriarca en tela de juicio la dirección de la providencia? ¿No miraría hacia atrás anhelando la abundancia de las llanuras caldeas? Todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham a medida que una dificultad sucedía a la otra. Al ver su confianza inquebrantable, comprendían que había esperanza, sabían que Dios era su amigo y seguía guiándole. Wow, esto nos habla mucho acerca de la fe de Abraham. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado su voluntad y cuando encontramos obstáculos, cuando el panorama se pinta, ¿verdad?, un poco gris, nos echamos hacia atrás y pensamos que Dios no nos pudo haber llamado hacia eso. Pero Abraham confió en la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham que se fuera de la tierra de los caldeos, que se fuera de Mesopotamia, que se dejara guiar hasta la tierra que él le mostraría y le daría. Y Abraham confió. Y aun cuando llegó a aquel lugar y vio que estaba lleno de cananeos, de gente idólatra, que los bosques estaban llenos de altares paganos, cuando vio que hubo sequía, hambruna, él no se desanimó. Él seguía aferrado a la palabra de Dios. No, Dios lo dijo. Dios me trajo aquí y aquí me quedo hasta que Dios me diga. Y nosotros tenemos tanto que aprender de Abraham en cuanto a esto, porque muchas veces delineamos planes o ponemos planes en las manos de Dios, entendemos que nos parece que Dios nos está guiando, pero cuando las cosas no nos van como queremos, pues entonces nos echamos hacia atrás y decimos, pues no, pues Dios no nos estaba guiando por ahí. Entonces no estamos caminando por fe. Tenemos que estar seguros de hacia dónde Dios nos está guiando, y aunque las cosas pinten distintas o adversas, ¿verdad?, confiar en que si Dios lo dijo, pues lo creemos y viviremos conforme a su voluntad para nosotros. También nos dice, y otro punto muy importante es que esto fue un testimonio bien grande para los que los rodeaban a Abraham. Todos aquellos que los rodeaban estaban pendientes a ver cómo reaccionaría Abraham ante todo esto. Y la reacción fue que se sorprendieron y veían que él seguía siendo amigo de Dios, que Dios lo seguía guiando, y confiaron en que
en que eso era lo mejor. O sea, la fe de Abraham inspiraba fe y confianza en los demás. En el Patriarca y Profeta también, en la página 114, párrafo 2, nos dice lo siguiente: Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, se enteró por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia de su sobrino. No había albergado en su corazón resentimiento por la ingratitud de Lot, se despertó por él todo su afecto y decidió rescatarlo. Así que Abraham, a pesar de que su sobrino Lot se había separado de él y había escogido la mejor tierra para sí, Abraham no tuvo resentimiento en contra de él. Al contrario, cuando se enteró que había sido tomado como botín de guerra él y su familia, decidió rescatarlo. Dice que se levantó por él toda su compasión y decidió rescatarlo. Pero nos sigue contando en el párrafo 3 de la página 114 que el patriarca dividió sus fuerzas de tal manera que éstas se aproximaran por distintos puntos y convergieran en el campamento enemigo, atacándolo durante la noche. Su ataque fuerte e inesperado logró una rápida victoria. Así que Abraham obtuvo la victoria y logró rescatar a su sobrino Lot. Pero la página 115, párrafo 3 y párrafo 4 nos dice lo siguiente: Abraham regresó muy regocijado a su campamento y a sus ganados, pero su espíritu estaba perturbado por pensamientos que no lo abandonaban. Había sido hombre de paz y hasta donde le fue posible evitó toda enemistad y contienda, y con horror recordaba la escena de matanza que había presenciado. Las naciones cuyas fuerzas había derrotado intentarían sin duda invadir de nuevo a Canaán y lo harían objeto especial de su venganza. Enredado de esta forma en las discordias nacionales, vería interrumpirse la apacible quietud de su vida. Por otro lado, no había tomado posesión de Canaán, ni podía esperar ya un heredero en quien la promesa se hubiera de cumplir. Así que Abraham, después de la victoria que tuvo, estaba muy regocijado por la victoria. Sin embargo, cuando llegó a su casa, nos dice esta cita que comenzó a preocuparse, que estaba perturbado por los pensamientos de guerra, ¿verdad? Por las escenas de guerra que había presenciado, y ahora estaba temiendo la venganza de los pueblos sobre quienes había obtenido la victoria. Así que estaba viendo interrumpirse la apacible quietud de su vida, ¿verdad? La paz que había disfrutado hasta ese momento, se estaba interrumpiendo en ese momento, y comenzó a dudar. Vemos que el haber tomado las armas, aunque obtuvo la victoria, aunque Dios lo protegió, aunque Dios lo guardó, Abraham estaba ahora dudando. Su fe comenzó a tambalearse, podríamos decir, debido a la guerra que él mismo había llevado a cabo, o a las acciones de guerra o acciones violentas que él mismo había perpetrado junto con sus hombres. Y entonces dice que estaba dudando, ¿verdad?, de la posesión de la tierra y también del heredero que se le había prometido. Dice, por otro lado, no había tomado posesión de Canaán, ni podía esperar ya un heredero en quien la promesa se hubiera de cumplir. Y lo sigue diciendo en el siguiente párrafo, en el 4. En una visión nocturna, Abraham oyó otra vez la voz divina: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Pero Abraham estaba tan deprimido por los presentimientos que esta vez no pudo aceptar la promesa con absoluta confianza como lo había hecho antes. Rogó que se le diera una evidencia tangible de que la promesa sería cumplida. Así que Abraham ahora, con todo y que recibió la palabra de Dios que le dijo que no temiera, que Dios era su escudo y su galardón, entonces Abraham, como quiera, dudó y demandó una señal. Y pidió, ¿verdad?, que se le diera una señal visible, y Dios en su misericordia accedió a darle esa señal, ¿verdad? Y fue que el capítulo 15 de Génesis nos cuenta cómo Dios concertó con Abraham un pacto según los hombres, para que fuera como una señal visible para Abraham de que Dios habría de cumplir su palabra.
Eh, y nuevamente se le promete no solamente la simiente, de darle simiente y que en él serían benditas todas las naciones y que un hijo que saliera de él sería su heredero, sino que también se le promete toda la tierra en heredad. De esto nos habla también Patriarca y Profeta, página 147, párrafo 2 y 3, dice así: la dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol: no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y la Sagrada Escritura enseña expresamente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo, ciertamente los descendientes de Abraham son, según la promesa, herederos de la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, herederos de la tierra libre de la maldición del pecado, porque el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Y los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dios dio a Abraham una vislumbre de esta herencia inmortal y con esta esperanza él se conformó. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A Abraham se le prometió la tierra completa, la tierra nueva, cielos nuevos, tierra nueva, y se le prometió a él y a sus descendientes, ¿verdad? Su descendencia, que es Cristo, y todos aquellos que son de Cristo, que también son de la fe de Abraham. Se les promete la tierra nueva, cielos nuevos, tierra nueva. Se les promete una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y hay una cita aquí que me llamaron mucho la atención, que tienen que ver con, ¿verdad?, con nosotros aplicar los principios de la vida de Abraham, de su llamamiento y de su fe en seguir la palabra de Dios, que se encuentra en el Colportor Evangélico, en las páginas 195 y 196. Voy a leer del párrafo 5 de la 195 hasta el párrafo 2 de la 196. Dice así: muchos son incapaces de idear planes definidos para lo porvenir. Su vida inestable. No pueden entrever el desenlace de los asuntos y esto los llena a menudo de ansiedad e inquietud. Recordemos que la vida de los hijos de Dios en este mundo es vida de peregrino. No tenemos sabiduría para planear nuestra vida. No nos incumbe amoldar lo futuro en nuestra existencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Dejen que Dios haga planes para ustedes. Como niños, confíen en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del destino que cumplen como colaboradores de Dios. Bueno, si le añado algo lo daño. Así que, hermanos, hasta aquí mi parte. Dios los bendiga. Un abrazo y espero que estas perlas hayan sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Muy claro lo de la sierva del Señor, muy claro tus comentarios también. Y es como decías, ¿no? Agregarle algo a todo lo que ya hemos dicho sería redundante, pero me quedo con esto de, como Abraham, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero que es nuestra tierra prometida, renovada, pero es acá, es en este planeta. Obviamente va a ser todo diferente, pero somos extranjeros y peregrinos en un lugar que un día va a ser nuestro, va a ser nuestra herencia, ¿sí? Por ser descendientes de Abraham y por tener a Cristo como nuestro galardón, como nuestro premio, como nuestra recompensa, como nuestro amigo y tenerlo a Él viviendo en nosotros
es lo mejor que nos puede pasar, es lo único que nos puede dar salvación. Así que bueno, hermanos, vamos a tener una palabra de oración para agradecer a Dios y pedir su compañía. Y ya después de esto, tener unas palabras de despedida, ¿no es cierto? Así que bueno, les pido que me acompañen a poder orar. Amoroso Padre, gracias por este programa, por esta reunión que nos has regalado. Sabemos que todo lo que tenemos, lo que podemos hacer y hasta respirar, en todo dependemos de ti, Padre, y tú eres sumamente amoroso y misericordioso con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por esta herencia prometida, gracias porque también el camino para poder poseerla es fácil, porque si dependiera de nosotros mismos estaríamos perdidos. Y al tener que poseer a Cristo para que Él viva en nosotros y por nosotros, hace que poder tener esa herencia, esa promesa, sea posible. Perdónanos, Padre, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, y danos más de Cristo para poder ser como tú, Padre. Te pedimos todo esto sin merecer nada. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, hemos llegado al final de este programa de Tiempo de Reunión, repasando esta lección, ¿no es cierto?, de los pioneros. Esta es la lección que utilizaban los pioneros. Lo hemos traducido directamente del idioma inglés para que cada uno de ustedes lo puedan tener, para que podamos tener el alimento del cual también ellos tomaban en esos primeros 50 años cuando Dios estableció su pueblo. Así que bueno, fue un placer. Bendiciones para cada uno de ustedes. Los esperamos el viernes que viene para un nuevo tiempo de reunión, ya en el horario habitual, pero dentro de 1 horita y media para la transmisión número 8 de esta semana de Panes sin Levadura, donde seguimos estudiando el carácter de Dios. Así que hermanos, bendiciones, feliz sábado para cada uno de ustedes.